¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Cuando el Río Suena, acá en el 101.1. También estamos transmitiendo, como siempre, en nuestras redes sociales. Nos vamos acomodando un poquito para arrancar esta nueva edición de sábado. Y arrancar una edición justo más o menos cuando arrancó la campaña. Digo, más allá de los temas o de los tiempos electorales o de los cronogramas electorales, lo que está claro que esta semana arrancó la campaña y arrancó de la peor manera. ¿Por qué digo arrancó de la peor manera? Porque arrancó la campaña con la foto que muestra los privilegios del poder, que muestra la incoherencia del poder, la foto que ayer se hacía pública, anteayer, se hacía pública en torno al cumpleaños de la primera dama, de Fabiola Yáñez, y la foto mostraba justo en el momento en donde se hacían las restricciones, mostraba la violación a las restricciones sanitarias del presidente y su familia. Una foto que mostraba los privilegios del poder, y no solo del presidente, sino de su familia. Y no solo de ellos, sino que además esa foto lo que muestra, o el arranque de campaña con esa foto lo que muestra es una oposición que nunca le importó la crisis sanitaria, que alentó la anticuarentena, que fue antivacunas, y ahora se horroriza por esa foto del cumpleaños. Entonces, de un lado y de otro, lo que muestra esa foto, ese arranque de campaña, porque es eso, esa foto es el arranque de campaña, no salió en cualquier momento, salió ahora, muestra el peor arranque de campaña. Y no voy a hablar hoy de la foto, sino que voy a hablar de eso, de la campaña, de las campañas políticas, de las elecciones que se vienen. Porque esa foto, además de mostrar los privilegios del poder y la hipocresía de la política, lo que dejó al descubierto en realidad es que una vez más las campañas políticas nos quieren condenar a discutir nada. O discutir mucho, mucha cantidad, pero no discutir sobre nuestros principales problemas, sobre nuestros propios problemas. Pareciera que es esto lo que se puede discutir en las elecciones. Siempre pasa lo mismo. Se discuten cosas personales, cualidades o defectos de tal o cual candidato o dirigente. Dos o tres consignas generales, ponele, pero hasta ahí. Y así se nos va yendo la vida, o lo que es peor, se le va yendo la vida a nuestro pueblo. Navegando entre lo que se puede discutir, o lo que dicen que podemos discutir. Es hasta ahí. Eso es lo que nos condenan a discutir. Atrás de eso quedan tapados, quedan escondidos, quedan lejos los grandes temas de la política. No sé, te puedo nombrar la necesidad urgente que tenemos de crear trabajo de calidad, la urgencia que hay por mejorar el cuidado del ambiente, la recuperación de nuestros recursos, esta paradoja de ser un país inmensamente rico con un pueblo empobrecido. Todo eso empieza a quedar cada vez más lejos, y siempre está lejos en la política general o de los grandes partidos. Cuando empiezan las campañas, lo patean un poquito más allá, nos corren el arco de esas discusiones. Como si estos temas, que al fin y al cabo son el corazón de nuestros problemas, estuvieran vedados al debate. No se puede. Las causas de nuestros sufrimientos cotidianos ni siquiera parecen, no te digo discutirse, ni siquiera parecen poder estar habilitadas para decirse. De eso no se habla, no. Tenés que hablar, me decía el otro día un colega periodista, vos tenés que hablar de los problemas cotidianos de la gente, del bache, del pavimento, de la luminaria que falta en la cuadra. O en todo caso tenés que hablar del chisme político, eso es lo que le importa a la gente, me decía el otro día charlando. Lo otro, eso que sí, está bien lo otro, pero lo otro siempre fue así, va a ser siempre así. Ahora lo importante en campaña, en este doble rol que asumí de comunicador y candidato en la ciudad de San Lorenzo, me decía, lo importante en campaña, me daba el consejo, es hablar de esos temas que le importa a la gente. Porque lo otro, bueno, sí, la falta de trabajo, el ambiente, los recursos,
Está bien eso, ¿viste? Te hacen como, siempre que pienso esto me acuerdo de un tío que me palmeaba cuando yo era apenas saliendo de la adolescencia y me había interesado en la política y me interesaban estos grandes temas y me preocupaba por estos temas, me palmeaba el hombro y me decía, bueno, ya vas a ser más grande y vas a ver que eso fue siempre así, va a ser diciendo siempre así, hay que preocuparse de otras cosas. Y siempre me acuerdo de eso, ¿no? Y después con el tiempo aprendí que resulta que no siempre fue así, y por tanto, y mucho más importante, ahí está el quid de la cuestión, la gran mentira es que siempre va a ser así. Entonces nos condenan a no discutir nuestros grandes problemas porque total siempre va a ser así, como siempre fue así. Y esa es la primera gran falacia. Porque resulta que los grandes temas, como estos que decíamos, la falta de trabajo digno, la falta de oportunidades para los pibes y las pibas, las mafias que mezclan la política con el narcotráfico, la policía y los negocios ilegales, o temas como la riqueza que pasan todos los días por nuestro río, son precisamente los temas en donde anida, donde se esconde cualquier esperanza de un futuro distinto. Sin discutir esos temas, vamos a discutir siempre lo mismo. ¿Cómo haces vos para discutir que la mitad de los pibes quedaron afuera de la escuela con la pandemia, que faltan obras esenciales en los barrios, servicios básicos en muchos barrios de la ciudad y de la provincia, que le falta trabajo a los más jóvenes, que no hay oportunidades, que no se controla el medio ambiente o la contaminación en realidad como se debería controlar? ¿Cómo haces si no empezás a discutir los grandes temas? ¿Se entiende? ¿Qué discutís? ¿Podés pensar en otra ciudad o en otra provincia o en otro país si no discutís alguna vez que unos poquitos tienen casi todo y la gran mayoría tenemos que ver cómo nos conformamos con lo poquito que queda? ¿Podés? ¿Podés pensar en que vaya a ser distinto algo si no discutís, por ejemplo, que los dueños de Vicentín estafaron al Estado y a los productores y, y siguen manejando hoy el comercio exterior? Da la sensación que no. Podés discutir, por ejemplo, si no discutís la forma en que producimos, la forma en que se produce en este país y cómo está organizada la economía hoy en torno a un solo modelo, que es el modelo que dice que nosotros solamente podemos hacer commodities, que podemos hacer soja, que podemos... Si no discutimos eso, y que además ese modelo está en manos de 3 o 4, 10 empresas de capital extranjero, y que además son esas mismas empresas las que impulsan a lo largo de toda América Latina, que para hacer ese modelo hay que arrasar la tierra sin importar el medio ambiente, sin importar los recursos, y que además después cuando se ven los efectos, como ahora de la bajante del Paraná, son esas mismas empresas las que dicen, bueno, metele más dragado al río por más que reviente todo, porque yo tengo que sacar el barco. La verdad que me cuesta pensar, por ejemplo, hablar de inseguridad, que es uno de los temas, te diría, principales preocupaciones de la gente en este tiempo. No perder la vida, no perder lo poquito que ganaste con el laburo por la inseguridad. ¿Podés hablar de eso sin hablar de los políticos y la fuerza de seguridad que son parte de las bandas? De esas bandas que se hacen rico consumiéndole la vida de nuestros pibes y a nuestras pibas con el narcotráfico. ¿Cómo hablas de una cosa sin hablar de la otra? Podés, ¿eh? Mirá que podés porque lo hacen todo el tiempo. Desconectan una cosa de otra. Y entonces hablas de las consecuencias, pero nunca, nunca, jamás hablas profundamente de las causas. Porque eso a la gente, ¿viste? Te dicen. Es muy complejo, eso no se puede. Y la verdad que yo estoy convencido que es casi imposible.
ir al nudo, ir al corazón de nuestros sufrimientos y nuestros problemas sin hablar de estos temas. Y vos lo sabés porque nos escuchás todos los días, todos los sábados, nos venís escuchando hace muchos años hablando de esos temas. A veces uno termina hablando los medios en soledad, ¿no? Pero entiende que ahí está las causas del dolor de las mayorías. Que ahí, como dice siempre nuestro querido amigo, colega y referente Carlitos del Frade, ahí en el nombrar a los multiplicadores del dolor, en el ponerle nombre y apellido a los dueños del sufrimiento, está una de las claves. Porque, porque si no, la otra que te queda es conformarte con diagnosticar y quejarte de las consecuencias. Lamentarnos de lo que está pasando, que obviamente es lo que nos causa dolor. Pero en los grandes temas están las causas. ¿Y sabés por qué además tenemos la necesidad de siempre decirlo, de ponerlo en debate? Antes en el periodismo, ahora en la política eleccionaria, porque estamos convencidísimos que puede ser diferente. Porque además muchas veces en nuestro país fue diferente. Porque además sabemos que por la experiencia, no es una idea, no es no es una hipótesis, nuestro pueblo tuvo y tiene la capacidad para hacerlo diferente. Porque ahí hay otro tema, siempre nos han querido convencer que no sabemos y que no podemos hacerlo mejor y diferente. ¿Viste? Esa frase, esa idea, que somos un desastre. Y bueno, ¿qué querés con la Argentina? ¿Viste cómo somos los argentinos? Y entonces la culpa se socializa. Entonces la responsabilidad de la situación que vivimos sale del foco de aquellos que hace décadas están controlando los destinos del país, están manejando los destinos del país para beneficio propio y pasa a ser capital de todos. Vos, que estás ahí del otro lado, tenés la misma culpa que, qué sé yo, que Bulgeroni, que es el tipo que decide qué pasa o qué no pasa con gran parte de los hidrocarburos de nuestro país, o que, qué sé yo, que Subizarreta, el tipo, el CEO de Dreyfus, que es además el que negocia profundizar este modelo extractivo monocultivista. Es todo lo mismo, porque somos todos un día Argentina. Eso es lo primero que nos ganaron, eso es lo primero que nos ganaron y nos robaron, la cabeza. La cabeza y la confianza en que podemos hacer las cosas distinto. Ahí arrancó el primer saqueo. Después viene el saqueo de los recursos, el saqueo de los salarios, el saqueo de nuestra naturaleza. Primero nos saquearon la cabeza. Nos ganaron la cabeza para la idea de que no podemos, de que no sabemos hacer las cosas bien y diferente. Y como te decía ahí, los verdaderos culpables, los multiplicadores del dolor, siguen haciendo su juego mientras nosotros nos miramos mal entre nosotros y entonces la culpa es de tu vecino. Lo primero que tiene que erradicar la política de San Lorenzo, la política de Santa Fe, la política de la Argentina, es la idea de que no se pueden cambiar las cosas que necesitamos que cambien. Ahí tenemos que arrancar. Porque cuando vos podés sacarte esa idea que nos metieron en la cabeza, te das cuenta que no solo hay recursos, no solo hay recursos para hacer y resolver todos los problemas que necesitamos en un país inmensamente rico como es la Argentina, sino que además de recursos tenemos la gente, que es lo más importante. Tenemos el conocimiento, tenemos la historia y la experiencia para hacer que esto sea diferente, para mejorar el trabajo, para mejorar el control ambiental y poder producir en armonía con nuestro ambiente. Todo lo que necesitamos que mejore, tenemos para resolverlo. Solamente a veces falta animarse y arrancar. Primero empezar a decirlo. Primero decir lo que hay que decir. No quedarnos con una foto que nos venden. Ver toda la película.
poder ver toda la película. Una película en donde siempre fuimos protagonistas y podemos serlo. Tenemos que decir lo que hay que decir, tenemos que ser protagonistas de esa película y animarnos a recuperar lo nuestro. Y vas a ver que todo lo que parecía inamovible y eterno se empieza a mover y se empieza a mover hacia adelante. Y ahí, queridos y queridas oyentes de Cuando el río suena, ahí van a ver qué otra va a ser la foto. Bienvenidos.